Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo número 49 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy, siguiendo la línea editorial fijada anteriormente, volvemos en este capítulo 49 a un autor muy consagrado, por ahí un poquito olvidado en los últimos tiempos. Vamos a hablar de un autor norteamericano muy conocido, que es Ray Bradbury. Ray Bradbury nació en 1920 y falleció a los 91 años en 2012. Para los lectores de Argentina, sepan que estuvo en dos ocasiones, en dos modalidades diferentes en la Feria del Libro. Estuvo en la Feria del Libro de 1997 presencialmente, gran sacrificio de Ray Bradbury, que detestaba viajar en avión, y después, por problemas que tuvo de salud, estuvo virtualmente conectado en el 2006. ¿Sí? Las gestiones para traerlo a Ray Bradbury tuvieron que ver con el señor Marcial Souto, ¿sí? Que es un especialista y un gran editor en textos de fantasía y ciencia ficción. De hecho, fue el que dirigió la revista El Péndulo, una de las mejores revistas de fantasía y ciencia ficción del mundo, no de la Argentina, que tuvo tres etapas diferentes entre 1979 y 1987. Vamos a hablar de Ray. Ray Bradbury viene de una familia muy humilde. De hecho, terminó la escuela secundaria y la familia no pudo costearle y él no pudo costearse una educación universitaria. O sea que Ray Bradbury era fundamentalmente un autodidacta. Pasaba y un lector voraz. ¿Sí? O sea que en el pequeño pueblito donde él vivía antes de trasladarse a California, donde vivió casi todo el resto de su vida, concurría a la biblioteca, consultaba y demás. Para ver el sector del que venía, él había nacido en el 20, y entre 1938 y 1942 él vendió periódicos, o sea, era diario. ¿Sí? O sea, y empieza, y esto es característico de muchos autores populares, cuando la ciencia ficción era muy popular en Estados Unidos o empieza a ser popular, empieza a ganarse la vida escribiendo cuentos y enviándolos a diferentes revistas a ver si tenía suerte y le compraban el cuento o los cuentos que enviaba. Obviamente es una tarea muy dura, tenía que escribir mucho y aceptar los fracasos. Ojo que de la misma forma nos lo cuenta, inició su carrera literaria Stephen King. O sea, la idea de ganarse la vida como escritor profesional era más, en el caso de Ray Bradbury como de Stephen King, era una idea, era, digamos, la mejor opción. ¿Sí? Por el caso de Stephen King tenía un grado en literatura, en el caso de Ray Bradbury no tenía absolutamente nada más que la escuela secundaria aprobada. Esta idea del camino del autor que se quiere hacer profesional y que muy pocos llegan, bueno, obviamente, cuando vemos la extensa obra de Ray Bradbury, ¿sí? Nos damos cuenta que era un trabajador de la literatura. Y que también los libros que más se destacan de él son recopilaciones de cuentos, no tanto así de novela. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la obra de Ray Bradbury. Los libros publicados, vamos a mencionar algunos porque tienen muchos. Dark Carnival, por ejemplo, Carnaval Oscuro, es una recopilación de cuentos. Crónicas Marcianas, ¿sí? Si bien se presenta en algunos foros como una novela, en realidad es una serie de cuentos relacionados entre sí, algunos que no están relacionados. En realidad es una recopilación de cuentos. El Hombre Ilustrado es una recopilación de cuentos. El País de Octubre es una recopilación de cuentos. Remedios para Melancólicos es una recopilación de cuentos. La que tiene estructura de novela fuertemente marcada es la que vamos a comentar hoy, Fahrenheit
451 y La Feria de las Tinieblas. Bueno, a lo largo de su trayectoria, que fue bastante extensa, él empieza a publicar a principios de la década del 50, va a seguir publicando hasta poco antes de su muerte, o sea, tuvo amplios reconocimientos, fue un autor muy reconocido. Una aclaración, él no se consideraba un autor de ciencia ficción, él decía que era más bien un escritor de fantasías o de especulaciones sobre lo real, que lo que más le interesaba era la cuestión humana y no la cuestión tecnológica. Pero digamos, quedó dentro de ese marco ambiguo de lo que era ciencia ficción. Podría considerarse un autor más Arthur C. Clarke, por ejemplo, un autor que, digamos, el autor de 2001 y 2010, o Robert Heinlein, o inclusive Theodore Sturgeon, o Philip Dick, esos pares más, digamos. Y cuando yo frecuente el círculo de ciencia ficción y fantasía, ya por inicio de los 80, Ray Bradbury tampoco era considerado entre los más rigurosos lectores y editores, porque se editaba mucho en la Argentina, muchos fanzines del círculo argentino de ciencia ficción y fantasía. No lo tenía muy en cuenta como un autor de ciencia ficción. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de un libro específico que se publicó después de la recopilación de Crónicas Marcianas, en 1953 como libro, y vamos a explicarlo de esto también, que es este libro, Fahrenheit 451. ¿Sí? Explicamos el título. Fahrenheit 451 es, en la medición no decimal, la temperatura a la que arde el papel. Y acá me lo anoté, corresponde, no sé si los datos son exactos, pero Fahrenheit, los 451 grados Fahrenheit corresponden a los 232.8 grados centígrados en el sistema métrico decimal, que es la temperatura en que el papel se quema. ¿Sí? Y Fahrenheit 451 tiene una historia que el mismo Ray Bradbury nos cuenta en esta edición, muy linda edición y muy barata, desde ya lo decimos, de Minotauro. Y esta edición, y lo digo acá, lo voy a leer acá, es del año, para decir, esta edición es del año 2013, ¿sí? Y hay otra edición anterior de Minotauro que no incluye algo que es el posfacio de Ray Bradbury, que se llama Fuego Brillante, en el que él nos cuenta cómo se le ocurrió la historia de Fahrenheit 451. Y bueno, como dijimos, él intentaba vivir de la venta de sus cuentos a todo tipo de revistas. Puede ser mayoritariamente de ciencia ficción y fantasía, pero sí había la oportunidad de publicarlo en algún otro, en alguna otra publicación, valga la redundancia, también. Entonces tenía un contacto y no le iba muy bien económicamente, ya creo que tenía 2 hijas, estaba casado y demás. Y para ver la ética del trabajo de Bradbury, él había escrito 5 cuentos, él nos cuenta en este posfacio. Y se le ocurrió que podía unirlos y hacer una historia que tuviera una cierta continuidad. Y para hacerlo, y nunca había escrito una novela, nunca había escrito un texto de largo aliento, se había limitado a los cuentos. Entonces nos cuenta que él vivía en Los Ángeles, por lo que se puede inferir, vamos a ver si es exacto, y no tenía máquina de escribir. Y entonces se entera de que en el subsuelo de una de las sedes de la UCLA, de la Universidad de California, se alquilan máquinas de escribir. Y nos dice hasta cuánto cuestan. 30 centavos de dólar la media hora. O sea, 60 centavos de dólar la hora para escribir. Y que él escribió Fahrenheit 451 en eso. Y nos cuenta anécdota de cómo bajaba al sótano, al subsuelo, estaba la máquina de escribir, cambiaba $10 en monedas
no sé de qué denominación, para pagar el alquiler de la máquina de escribir. Y que esta idea se le ocurre en el marco de lo que era el macartismo. Ya vamos a explicar. El macartismo fue esa etapa de furioso anticomunismo que se dio al interior de Estados Unidos en la década del 50, dirigido por un senador, Joe McCarthy, que bueno, era lo que se llama caza de brujas, ¿sí? O sea, buscar la infiltración comunista dentro de los medios de comunicación, especialmente entre el ámbito cultural. Hollywood tuvo muchos autores, directores, guionistas y actores que tuvieron que sufrir el acoso de la comisión que investigaba las actividades antinorteamericanas, que tenían que declarar en el Senado y quedaban libres de culpa si delataban a algún otro. Nosotros ya hablamos en otro capítulo que Arthur Miller fue convocado, se negó a hablar, o sea, tuvo su derecho constitucional de no declarar en contra de sí mismo, fue condenado a 1 año de prisión y después la Corte Suprema revocó esa condena. Bueno, o sea que el clima no era mejor, más para la tesis que se plantea en Fahrenheit 451, así que él no conseguía editor, ¿sí? La novela, si bien no es muy larga, digamos, ocupa sus buenas 150 páginas. O sea que buscó editor y lo que a mí me pareció divertido y raro es que Ray Bradbury entra en contacto con Hugh, dice mi amigo Hugh, y Hugh es Hugh Hefner. O sea, Hugh Hefner estaba empezando a publicar la revista que lo va a hacer hiper rico, hiper famoso y demás, que es Playboy. Y este texto de proyección futura, si ustedes quieren decirle de una ciencia ficción crítica, fue publicado por primera vez por entregas en la revista Playboy, ¿sí? Y tal vez, y esto es una hipótesis, zafó de la censura de esta Comisión de Actividades Antinorteamericanas liderada por el senador Joseph McCarthy, porque fue publicada en primer momento en Playboy. Digo, la censura no censuraba que se vieran, que se publicaran fotos de mujeres desnudas, y tal vez alguno de los censores no le prestaba atención a los textos que iban acompañando a las fotos de esas bellas mujeres desnudas. Y entonces se pudo publicar por entregas en la revista de Hugh Hefner, Playboy. Esa fue la primera vez, ¿sí? Repitiendo el esquema de muchos escritores del siglo XIX que publicaban por entrega. Bueno, no vamos a hablar de Dickens, de Tolstoy, de obviamente Dostoyevsky, que sus novelas en primer momento, antes de tener una edición al libro, eran parte de un folletín, de un folleto, o lo sacaba generalmente en un periódico que tenía páginas dedicadas a la literatura. Bueno, ese fue el camino de Fahrenheit 451. Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente de la obra de Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 se sitúa en un futuro distópico, ¿sí? O sea que, vamos a ver, utopía sería aquel futuro que se imagina como deseable, mejor que el presente, y la distopía es podría decirse, una utopía negativa, es decir, el futuro va a ser peor que el presente. Esta idea es muy interesante porque permite criticar el presente a partir de alguna de sus proyecciones, las proyecciones que hace el narrador. Y en ese futuro distópico, los libros se queman. ¿Sí? Por eso es Fahrenheit 451. Los libros se queman. ¿Y por qué los libros se queman? Porque los libros son peligrosos. ¿Sí? Los libros son peligrosos. La idea no es muy novedosa, porque históricamente se han quemado libros, más allá de el índice que tenía la Iglesia Católica, los libros prohibidos que se quemaban, o la quema de libros organizadas por la dictadura nazi, o los libros quemados por la dictadura genocida argentina en 1976 al 83, o sea que es algo frecuente, pero son episodios, ¿sí? En cambio, Ray Bradbury nos habla de una sociedad constituida sobre
la represión al pensamiento crítico expresado a través de los libros. Y hay una idea muy interesante que es los bomberos ya no apagan incendios, sino que se dedican a la represión cultural y son un cuerpo especializado en quemar libros. ¿Sí? Y nos los cuenta a partir de un personaje que es Montag. ¿Sí? Montag es un bombero de estos incendiarios. Y vive con una esposa, Mildred, ¿sí? Con la cual no tiene una relación, a ver cómo se puede explicar, ni siquiera puede hablar con Mildred. Mildred no comprende porque está obnubilada por la tele, pero es una tele magnificada, o sea, las pantallas de televisión ocupan paredes enteras de la casa de Montag y Mildred, y además se permite, es una tele que permite cierta interacción pasiva con los personajes que aparecen en las telenovelas, ¿sí? O sea que le mandan por fax o por algún medio que Ray Bradbury está bien ahí, no define ningún elemento técnico por su nombre, sino por su utilidad. De hecho, no habla de televisión, no habla de radio, pero Mildred se pasa el día en eso. Y hay un episodio que va a poner en crisis esta idea. Montag es una persona reflexiva y empieza a tener ciertas dificultades para asimilar lo que está haciendo, empieza a criticar. Y hay un episodio que es un intento de suicidio de Mildred consumiendo somníferos. Y este intento de suicidio se ve frustrado porque llega Montag, la encuentra y llama a agentes sanitarios, que no son médicos, ¿sí? Y la descripción de cómo le lavan el estómago como una aspiradora y la forma en que la tratan los asistentes, que tampoco, como dije antes, no son médicos, sino que son operadores, lavadores de estómago, como si estuvieran habituados a hacer eso. Y la distancia que tienen cuando él pregunta a Montag sobre cómo va a evolucionar su esposa, tiene que ver con eso, con la idea de que, bueno, es habitual que la gente intente suicidarse y por lo tanto nosotros estamos acostumbrados. Ese es un elemento. Y otra es la aparición de un personaje, de una adolescente femenina, que es Clarice McClellan, que es, digamos, una freaky dentro del sistema. Es alguien que le gusta caminar, observar la naturaleza, hablar. La gente no habla, el diálogo no es posible, ¿sí? Y ese personaje femenino adolescente le plantea a Montag la idea de que hay otra forma de organización y de interrelación entre las personas, ¿sí? Que no todo es consumir las imágenes, el sonido, y aparte hay otra cuestión que también Ray Bradbury la plantea, que es la idea de correr riesgos con automóviles que desarrollan velocidades mayores a 200 km por hora y morir en un accidente en la ruta, o la presencia de la guerra siempre está, pero a la que nadie le presta atención. Es un mundo de subjetividades que están cerradas a lo crítico, que están integradas completamente a ese sistema, que no solamente quema libros, sino que acepta el suicidio y además acepta la guerra. Es más, hay un diálogo muy interesante entre amigas de Mildred, donde una habla del esposo movilizado y no se preocupa en absoluto por lo que le puede ocurrir en la guerra. Bueno, esa es la sociedad que Ray Bradbury nos describe en 1951, lo escribió en 1952 esta idea. O sea, pensar que en 1952 ya veía parte de la distopía que iba a ser el futuro de ese 1952 es notable. Para ilustrar mejor y sin contar el argumento, más allá de lo que ya contamos, vamos a leer parte de Fahrenheit 451, pero no en la voz de Montag, sino en la voz de Beatty. Beatty es el jefe del destacamento de bomberos en el que trabaja Montag. Y
actúa como un agente provocador, es un cínico integrado, es crítico pero es cínico, ¿sí? Y es un personaje muy interesante por eso. Que es el que describe la sociedad y describe los aspectos que la voz del narrador Ray Bradbury quiere aparecer como negativos, se lo ve como positivos. Entonces hay un diálogo entre Beatty y Montag, y Beatty dice lo siguiente: deportes al alcance de todos, espíritu de grupo, diversión, y no hay que pensar, organizar y superorganizar, super deportes. Y más impaciencia. Las carreteras llenas de multitudes que van a alguna parte, ninguna parte. El refugio de la gasolina. Las ciudades se transforman en campamentos, la gente en hordas nómadas que van de lugar en lugar siguiendo las mareas lunares, durmiendo esta noche en el cuarto donde tú dormiste el mediodía anterior y yo dormí la noche anterior. Y dice, cuanto más grande sea el mercado, Montag, menos discusiones, no lo olvides. Autores llenos de pensamientos malignos, cerrad vuestras máquinas de escribir. Así lo hicieron. Las revistas se transformaron en una bonita mezcla de vainilla y tapioca. Los libros, así dijeron los críticos condenadamente snobs, eran aguachirle. Es natural que no se vendan libros, dijeron esos hombres. Pero el público sabía lo que quería y girando alegre y velozmente hizo sobrevivir los libros de historieta y las revistas con mujeres tridimensionales, por supuesto. Y no es eso todo, Montag. No comenzó en el gobierno. No hubo órdenes, ni declaraciones, ni censura en un principio. No. La tecnología, la explotación en masa y la presión de las minorías provocó todo esto. Por suerte, hoy, gracias a ellos, uno puede ser continuamente feliz. Se pueden leer historietas, las viejas y buenas confesiones, los periódicos comerciales, etc. Y Montag le pregunta por los bomberos. Dice Beatty, no nacemos libres e iguales, como dice la Constitución. Nos hacemos iguales. Todo hombre es la imagen de todos los demás y todos somos así igualmente felices. No hay montañas sobrecogedoras que puedan empequeñecernos. La conclusión es muy sencilla. Un libro en manos de un vecino es un arma cargada. Quémalo, saca la bala del arma. Abre la mente del hombre. ¿Se sabe acaso quién puede ser el blanco de un hombre leído? Yo no puedo aceptarlo. Y así, cuando las casas de todo el mundo fueron incombustibles, no se necesitaron bomberos para cumplir la antigua función. Se les dio otro trabajo, el de custodios de la paz de nuestras mentes, el centro de nuestro comprensible y recto temor a ser inferiores. El bombero se transformó en censor, juez y ejecutor oficial. Eso eres tú, Montag, y eso soy yo. Lo interesante, en mi opinión, es que la descripción de la sociedad distópica que plantea Ray Bradbury no está contada por la voz del autor, sino por la voz de los personajes. O sea, eso es una habilidad literaria, ¿no? Poner en condiciones al lector para que comprenda cuál es el marco social en el cual se desarrolla la acción, pero sin que suene, desde la altura del autor omnisciente, sino desde el personaje, que en realidad tampoco tiene una visión crítica, lo que pasa es una visión positiva. Lo que es lo que es. Y lo otro, notable, que también lo plantea José Pablo Feynman, filósofo argentino fallecido hace unos pocos años, es que el consumo y la
la desaparición del pensamiento crítico no se da a través de la represión, como podía aparecer en una dictadura, en cualquier dictadura totalitaria, o autoritaria o totalitaria, sino que la misma lógica del consumo y de la producción va generando la limitación del pensamiento crítico. El libro no se agota en estas formulaciones que yo hago, de hecho, está de más decirlo, el libro es mucho más rico que eso. Por eso recomiendo que lo lean, porque se van a divertir y se van a quedar como dije en algún otro capítulo, como que les suena algo, les va a quedar resonando de la lectura de Fahrenheit 451. Así que buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.